Muy buenas noches de nuevo a todos. Aquí estamos en una nueva clase del aprendizaje del español. En la clase de hoy vamos a hablar del uso de los verbos en presente de indicativo. Es una clase especial, cómo utilizamos los verbos regulares. Vamos a ver las categorías de verbos. La última clase me habéis pedido y por voto también, hemos optado por hacer una clase que explica cómo se conjugan los verbos en español, porque a partir de estas reglas iniciales vamos a aprender cómo conjugar los verbos en otros modos. عندنا البريسنتي دي انديكاتيفو الى ضبطنا هاد القواعد هادو ممكن وهذا الشيء كيخول لنا اننا نضبطوا قواعد دي مود واحد اخرين او صيغ واحده اخرى. الا ضبطنا البريسنتي دي انديكاتيفو طبقنا نفس القاعده غيكون واحد التغييرات. ممكن اننا نعرفوا شنو هو السوبخونتيفو، ممكن حتى صيغه الامر المودو امبيراتيفو. من بعد منها كنشوفوا كل حاله. الا ضبطنا الحاله الاولى اللي غنشوفوها الحصه اليوم اللي هي البريسنتي دي انديكاتيفو، الحالات الاخرين كيوقع غير واحد السويتش كنغير لا تيرمينيزون الى غير ذلك، كتجي الامور سهله اوضح. Ahora con vuestra participación vamos a participar todos. ¿Alguien me puede leer lo que vamos a ver en esta clase? tenemos tres ejes، ثلاثة المحاور مهمة في الأول. شي واحد يقرأ لنا دوك ثلاثة المحاور الأولى. Por ejemplo, doy la palabra a Abdelrahim primero. Razones No, no, estratégicas perdón, سي عبد الرحيم هذاك es un error. قرانا المحاور اللي لتحت. verbos regulares. verbos regulares de primera Primera. conjugación en el presente de indicativo. هذا المحور الاول غنشوفوا verbos regulares، الافعال اللي كتخضع للقاعده primera conjugación، يعني المجموعه الاولى. En español es como el francés, lo mismo como el francés. tenemos tres categorías de verbos، ثلاثه ديال الافعال او ثلاثه المجموعات ديال الافعال. verbos de primera conjugación، verbos de segunda conjugación y verbos de tercera conjugación. ¿De acuerdo? Abdelrahim, siguiendo vamos a leer los verbos. عندنا واحد الافعال الجانب ديال الشاشه en la pantalla. حاول تقرا لنا داك الافعال والاصدقاء يصنفوهم داك الساعه. تفضل. trabajar, aprender, escribir, beber, bailar, querer, vivir, escuchar, discutir. Y discutir. Muy bien. Escuchar y discutir. Perfecto. Zaid, puedes leer los verbos horizontales. Aquí tenemos una serie de verbos. Solamente para ver, aquí tenemos un verbo de primera conjugación, aquí otro verbo de segunda conjugación y aquí otro verbo que es de tercera conjugación. Zaid, vamos a leer los tres verbos. Trabajar. No, Abdelrahim ha leído los verbos que están aquí. بعد هاد نصنفوهم. قرانا هادو اللي في جنب. verbo bailar, verbo querer, verbo discutir. Discutir, bien. Discutir. Eso es, bien. Bailar, querer y discutir. زيد، شنو لاحظتي في هاد التصنيف د هاد الأفعال؟ Tres cosas diferentes. Bien, tres verbos diferentes. Tres verbos, sí. Bailar con AR, R, AR. Bien. Querer, ER. Sí. Discutir, IR. Muy bien. La terminación o la disinencia es diferente. Muy bien. Diferente. Exacto. Hay verbos que terminan en AR
como bailar, escuchar. Verbos que terminan en er, como querer, como ha dicho, y verbos que terminan en ir, como discutir, escribir, etc. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Vamos ahora a clasificar. Entonces, todos los verbos que terminan en ar son verbos de primera conjugación. Y todos los verbos que terminan en er son verbos de segunda conjugación, como el verbo querer. Y los demás verbos que terminan en ir son verbos de tercera conjugación. ¿De acuerdo? Bueno, Mohammed Ism, vamos a clasificar ahora los verbos. El primer verbo trabajar, ¿dónde lo pondrías tú? ¿Primera, segunda o tercera conjugación? Mohammed de Agadir, ¿puedes activar micrófono? Primera trabajar. Sí, el verbo trabajar es un verbo de primera conjugación. Primera conjugación. Perfecto. Entonces vamos a comprobar. Sí, correcto. Muhsin, el verbo aprender. Verbo aprender, el segundo grupo. Segundo grupo o segunda conjugación. Perdón, estamos clasificando los verbos de primera, luego los verbos de segunda. Entonces, aprender es un verbo de segunda conjugación. Muy bien. Perfecto, Muhsin. ¿Quién está con nosotros? Vamos a pedir la palabra a otros compañeros también. Está Abdul Latif. El verbo escribir. ¿Dónde lo clasificas? El verbo escribir clasificas a la troisième group. Tercera. Tercera conjugación. Perfecto. إذا غادي نصنفوا الأفعال ديال المجموعة الأولى موراهم أفعال المجموعة الثانية y al final vamos a clasificar los verbos de la tercera conjugación. أفعال المجموعة الثالثة. Los verbos de tercera conjugación. Muy bien. Tenemos en la primera conjugación el verbo trabajar, el verbo bailar. Naima, otro verbo de la primera conjugación. شفاء الآخر تزيدوه مع هذه المجموعة نعيمة. escuchar muy bien escuchar el verbo escuchar من حيث المعنى ديال هذه الأفعال عارفينهم son verbos fáciles trabajar bailar está la foto aquí el verbo bailar danser y el verbo escuchar sabemos también qué significa este verbo. Perfecto, muy bien. Ahora los verbos de segunda conjugación. Vamos con la primera palabra, le damos la palabra a Muhsin, Zaid, Abdelrahim y continuamos. Muhsin, un verbo de estos, sí, un verbo de segunda conjugación. اللي غادي نصنفوه من هاد الأفعال نمشيو بالترتيب. Tenemos aprender, escribir, beber, querer, vivir y discutir. Aprender. ¿De qué? De conjugación. Correcto. Segundo. De segundo grupo o de segunda conjugación. Muy bien. Zaid. Conjugación. Otro verbo de segunda conjugación. Zaid. Beber. Muy bien. El verbo. Beber. Beber. Hay una diferencia entre vivir con I y sí, beber sí. con E. Perfecto. Muy bien. Abdelrahim, otro verbo de segunda conjugación. Verbo querer. El verbo querer también es un verbo que termina en er. Muy bien. Yo quiero, tú quieres. كنا شفنا بحال هذا الفعل si os acordáis. Yo quiero aprender español. الوحدة اللي كنا قرينا على unidad que hemos seguido. La unidad que se titula Yo quiero aprender español. قلنا ثلاثة ديال الأفعال إذا هما ديال ثلاثة المجموعات. عبد اللطيف los verbos de tercera conjugación vamos a clasificarlos. ¿Sí? Ok. Escribir.
Sí. Después, vivir, bien. Y discutir, discutir. Muy bien. discutir. Discutir. ¿Estamos? Aquí podemos clasificar los verbos de primer grupo, como podemos ver, de segundo o de tercer grupo. También se llaman verbos de primera conjugación, de segunda conjugación y de tercera conjugación. Perfecto, muy bien. كاين شي فعل ما فهمتوش المعنى ديالو؟ Algún verbo que no podéis entender, ¿qué significa este verbo? Creo que son verbos sencillos. Profesor, bailar. Bailar, sí. Aquí tenemos Mohammed de Agadir. Aquí tenemos el verbo bailar. Bailamos una canción que se llama yo creo que Don't say. de Martín, Enrique Martín. Enrique Martin, bailamos. Esto se llama Bailamos. Una canción que se llama Bailamos. Alguien pide también integrar al grupo. Ya está, creo que sí, perfecto. Entonces el verbo bailar, danse, el verbo bailar, aquí tenemos la foto. Bailar, escuchar, sabemos qué significa, beber lo mismo, vivir, sabemos. Discutir, siempre cuando hablamos de la perspectiva, وجهة النظر, la perspectiva. لاحظتوا داك الصورة هذوك الجوج كيتناقشوا دوك الجوج اللي كيتناقشوا el verbo discutir. Vamos a seguir entonces. Tenemos, como hemos dicho, 3 categorías de verbos. Verbos que terminan en ar, verbos que terminan en y verbos que terminan en ir, como el verbo escribir, vivir y discutir. Ahora vamos a descubrir los verbos de primera conjugación. Verbos que terminan en ar. Vamos a empezar desde la izquierda, كما كتلاحظوا في الشاشة ديالكم, la pantalla. Si alguien reconoce algún verbo según la foto, puede activar micrófono y decirme, este es el verbo, por ejemplo, tal. El verbo شي فعل إلا عرفتوه ممكن أنكم تحددوا. زيد, adelante. ¿Sí? El verbo comprar. Esto. Le chico. El chico, con el carrito, el carro Sí, de carrito. Sí. Este es el verbo comprar. Muy bien, perfecto. ¿Sí, Abdelrahim? ¿Reconoces algún verbo? El verbo comer. Perdón. Antes Abdelrahim y luego Abdellatif. Abdelrahim y luego Abdellatif. Tranquilo. Abdelrahim. Verbo volar. El verbo volar. 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 Te refieres a este señor que es un ladrón. Un ladrón, le voleur. لا ماشي بحال الفرنسية فولي. esto عند شكون اللي عرف هذا الفعل؟ يسرق. الفيربو robar. ¿De acuerdo? No es volar. Voler جاية بحال الفرنسية voler عندها جوج المعاني. En español se dice robar. يسرق. Y la persona que roba se llama un ladrón. Esto, no es volar entonces. Muy bien. Abdellatif, ahora te doy la palabra. Primero, désolé, Abdelrahim. No, tranquilo, no pasa nada. Esto estamos aquí. Puedes, puede entrecruzar las voces, pero tranquilo. Adelante. El verbo comer. Pero, Abdellatif, el verbo comer, ¿cuál es la terminación o la desinencia del verbo comer? ¿Te refieres? Yo sé que te refieres a esto. Comer por la mañana. شي واحد يعاون عبد اللطيف.
ولا انت عرفتها اكد لي. ما عرفتهاش الاولى، ما عرفتوش. Come segundo لا. grupo de verbos. الفطور كو- ديجوني. eso سي غادي نعرفوهم كاملين. ترانكيلوس غادي نكتشفوهم لان هي الاخيره غادي نكتشفوها. ترانكيلوس دابا غير عرفتو شي وحده مزيان. ستا بيان سي بيو محسن اي زيد. محسن verbo jugar. La verbo chica. jugar, la chica. Sí, tienes razón. La chica que hace el tenis, podemos Mujer, decir, mujer. sí, la La mujer, chica, la mujer. la mujer juega del La verbo mujer. jugar, sí. La O mujer también, jugar. también practicar, jugar o Practicar. practicar. Está bien, perfecto, muy bien. Ahora Zaid, Sí, sí, verbo cantar. el verbo cantar. Muy bien, el verbo chanter, el verbo Sí, es esta foto, te refieres a esta. sí. Muy bien, es el verbo cantar, muy bien. Abdelrahim, ¿reconoces otro verbo? Verbo escuchar. El verbo escuchar, muy bien. La chica que está aquí, aquí tenemos un verbo, porque ella pone auriculares, es el verbo escuchar, correcto. Sí. Naima, ¿también reconoces algún verbo? نعيمة ما أعرف الأولى يلا نعيمة الأولى أعطيك مساعدة. Cuando, por ejemplo, aprendemos español es para cuando decimos hola, ¿qué tal? Empezamos a Hablar. Naima, Hablar. puedes leer hablar, el Hablar. verbo hablar, muy bien, el verbo hablar. El segundo verbo, como dice Zaid, creo que es el verbo, dice jugar, también es un verbo que se llama practicar, ¿de acuerdo? Bien, Zuleja, puedes también participar, activa tu micrófono, te escuchamos. Verbo escribir. Escribir, el verbo escribir es un verbo que termina en ar. O ir, escribir. Ir. ir. مازال دابا حنا غير في المجموعة الأولى اللي كتسالي بار. los verbos que terminan en ar. غادي نحاولوا نكتشفوهم جميع. يلا زوليخا الفيربو número 3. Tenemos hablar, practicar y Cantar. sí, eso, cantar. Termina en ar. El verbo cantar. Muy bien. Zaid, Profesor, sí. puede a la chica participar. Puede. Esto, participar, la foto de la chica, participar. Sí. Es correcto. تقدروا نعتبروها صحيحة لأنك كتستوفي الشروط. termina en ar. ممكن نلقاو لها مرادف واحد آخر. otro sinónimo. puede tener otro sinónimo también. Perfecto. Zaid, seguimos. Sí. Entonces, hablar, practicar, cantar. El verbo siguiente. Comprar. No, antes. El verbo Escuchar. escuchar. Muy bien. El verbo escuchar. Mohamed de Agadir. El verbo siguiente. Leqal Zaid. El verbo es. ¿Puedes leer el verbo? Comprar. Comprar. Muy bien. El verbo comprar. Perfecto. Comprar. Abdelrahim, el verbo siguiente. Verbo robar. El verbo robar. Muy bien. Robar. Correcto. كاين واحد المثل إسباني يقول لك quien roba a un ladrón. قلت لكم ladrón شنو كيعني هو le voleur. Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. اللي شفر شي واحد شفار عنده 100 عام د المغفرة. 100 años de perdón. esto se dice. هذا مثل شعبي إسباني كيتقال
ولكن ني لا بريميرا ني لا اوترا. إلا فتحنا هاد القاعدة مشكلة كبيرة. es algo muy difícil. Sí. Eso es. إذا المثل اللي كيقول quien roba, el verbo robar, quien roba a un ladrón tiene 100 años, 100 يعني 100 عام, 100 años de perdón. 100 عام من المغفرة, 100 años de perdón. Vamos a seguir entonces. Zoleja, la foto de la chica, vamos a leer el verbo. Estudiar. Estudiar, correcto, el verbo estudiar, muy bien. Abdelatif, el verbo no es comer, es... Vamos a escuchar tu participación. Desayunar. Desayunar, muy bien. Desayunar es comer por la mañana, ¿de acuerdo? Desayunar es comer por la mañana. El verbo es le déjeuner. ياك بالفرنسية. Sí. وشنو هو الصيام؟ Le petit déjeuner. Le petit déjeuner, exactement. شنو هو الصيام بالإسبانية؟ عندنا أفطر هو desayunar. Ayuno. Muy bien, ayunar, el ayuno, el ayuno. Quitamos como activar, desactivar. Activar, desactivar. Ayunar, desayunar. En Ramadán, los musulmanes ayunan. El verbo ayunar. الحيدو غير داك بحال activer, desactiver. Ayunar, desayunar. Perfecto. Ahora vamos por turno. Algunos compañeros nos van a leer todos estos verbos. Zaid primero, primera lectura de Zaid. Vamos a escuchar. Verbos de primera conjugación. Zaid, adelante. Hablar. Todos verbos. Sí, todos los verbos. Hablar, practicar, cantar, escuchar, comprar, robar, estudiar, desayunar. Muy bien. Ahora conocemos estos verbos. Hay otros, hay muchos verbos, ¿eh? Hay muchos verbos que terminan en ad solamente para conocer que son verbos de primera. Muy bien. Abdelatif, ¿puedes repetir también? Los verbos de primero Conjugación. conjugación. Hablar, practicar, cantar, escuchar, comprar, robar, estudiar, desayunar. Muy bien, ¿eh? El verbo desayunar. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo se conjugan estos verbos? Esto es lo que vamos a descubrir juntos. Muhsin, tú también puedes leer. Adelante. Los verbos en primero grupo conjugación. Hablar, practicar, cantar, escuchar, comprar, robar, estudiar, desayunar. Muy bien, perfecto. Los verbos de primera conjugación son estos. Hay otros verbos de primera conjugación que podemos encontrar. تعرفوا شي فعل آخر بنفس الطريقة ديال هاد الأفعال؟ ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? Podéis levantar la mano o activar micrófono. شي واحد يعطينا شي فعل آخر اللي مع هاد المجموعة اللي كيسالي بآر. Un verbo que conocéis vosotros. Cerrar. El verbo cerrar. Muy bien, el verbo cerrar. Correcto. Esto. Cerrar la puerta. يغلق الباب. Cerrar la puerta. Muy bien, Muhsin. Muhsin nos da otro verbo que es el verbo cerrar. Sí, adelante. Sí, Zoleja, otro verbo. Trabajar. El verbo trabajar. Muy bien, correcto. El verbo trabajar. Esto, sí. Si pensamos, hay otros verbos. Zaid también quiere dar otro ejemplo. El verbo levantar. El verbo levantar, sí, correcto. El verbo levantar.
levantar algo, يرفع شيئا, levantar, porque levantarse es después de dormir, yo me levanto. Eso es, el verbo levantarse. Correcto, Zaid. Profesor, ¿Sí, Mohamed? verbo pensar. Muy bien, el verbo pensar también termina en A. Correcto, sí. Abdulatif, ¿quieres decir también otro verbo que termina en A? El verbo ayudar. Muy bien, el verbo ayudar. Correcto. يساعد, el verbo ayudar. Muy bien. Entonces, ¿cómo se conjugan estos verbos? Muhsin, ¿añadís otro verbo? ¿Puedes añadir otro verbo? تفكرت واحد الفيرب فيربو اكيلار Alquilar. Muy Alquilar. bien, el verbo alquilar. يكتري, el verbo alquilar. Muy bien, perfecto. Sí, adelante. Creo que después de Muhsin tiene la palabra Zaid o Abdelrahim. Abdelrahim y luego Zaid. تفضل. verbo limpiar, El verbo limpiar, muy bien, el verbo limpiar. ينظف, el verbo limpiar, correcto. Zaid, otro verbo que puedes utilizar también. No, por conjugar. Conjugar, muy bien. Naima, ¿piensas en otro verbo? Ayudar. Ayudar, correcto, muy bien. يساعد, ayudar. Se ha escuchado, antes lo ha dicho algún compañero, pero está bien, hay que recordar. أنا أعطيتكم فعل واحد آخر. Recordar, تذكر. Hay que recordar estos verbos. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver cómo se conjugan estos verbos. La conjugación. هذه القاعدة اللي مهمة. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 verbos. 5 verbos. زيد قرأنا الأفعال. تفضل. عاد نصرفوهم ديك الساعة. Vale. Verbo trabajar, limpiar, hablar, olvidar, descansar. Muy bien, 5 verbos. Vamos a ver cómo se conjugan estos verbos. Cada uno de vosotros me va a conjugar un verbo determinado. Tenemos para conjugar estos verbos, utilizamos, como vemos, los pronombres, damaer, los pronombres. La persona que habla, yo. ¿Quién شي سؤال? Sí. Sí, adelante. Yo. Yo, primera persona, sí. Segunda persona, Zaid. Sí. Yo, tú, Tercera yo persona. trabajo. esto احنا هذا نصرفوه بعد نشوفوا Vale. نشرحوا الضمائر. قراهم لنا زيد، قرانا الضمائر نتبعوا معك. Yo, yo, tú, él, ella, usted, أستاذ. vosotros, لازم نوقفوا usted. هنا، وقفوا هنا Vale. نشرحوا زيد. Vale. ال ال ضمير غائب، هو التشيكو ال. ella la chica، وهذيك أستاذ اللي زايدة معاهم واش الاحترام. الاحترام. واش الغائب ولا الحاضر؟ لا الحاضر. حاضر. إذا لك شي شخص حاضر كتصرف بحال كما كيتصرفوا ال و ايا، ولكن الشخص قدامك صيغه الاحترام كما قالت ناعمه. استاذ في الفرنسيه فو، الا كانوا بزاف الاشخاص غادي نشوفوا استاذس. كونتينواموس. يلا زيد تفضل نكملوا. Nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. ustedes. Muy bien. Ahora continuamos. تنظن الضمائر سهله واضحه. كنشوفوا الضمير اللي كنهضروا عليه وكنصرفوا الفعل على حسب الضمير. الا كنت انا اللي كنهضر مثلا نقول yo trabajo. Yo trabajo como profesor de español. Y vamos a seguir. زيد el verbo trabajar. حاول تصرف لنا الفعل نتبعو معك. Vale. Tú trabajas. Bien. Él, ella, usted trabaja. 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 Nosotros trabajamos. Bien. Vosotros trabajáis. Correcto.
ellos, ellas, ustedes trabajan. trabajan. Muy bien. Así como se conjuga, así de fácil. لا ما نحتاج نشرح لك قاعدة. إلا شتي داك الفعل فنظن إلا طبقتيه نفس القاعدة على الأفعال الآخرين كنهضروا على الأفعال اللي كيخضعوا للقاعدة. Es muy fácil conjugar cualquier verbo en presente de indicativo. ¿De acuerdo? Abdelrahim, el verbo limpiar. Yo limpio. Tú Correcto. limpias. Sí, Él, ella, usted limpia. correcto. Nosotros limpiamos. Muy bien. Vosotros limpiáis. Sí, correcto. Él, ellos, ellas, ustedes limpien. Limpian. 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 ¿Cómo trabajan? Muy bien. Perfecto, Abdelrahim. Ahora el verbo hablar. Mohamed de Agadir. Sí, profesor. Yo hablo. Bien. Tú hablas. Hablas. Bien. Él, ella, usted habla. Correcto, sí. Nosotros hablamos. Bien. Vosotros habláis. Correcto. Ellos, ellas, ustedes hablan. Hablan. Muy bien. Perfecto. Zoleja, el verbo olvidar. olvidar. عرفتوا شنو كاين هذا الفعل؟ شي واحد يعطينا الشرح ديال هذا الفعل؟ نسي. ينسى. olvidar. Olvidar algo. Muy bien. Zoleja, ¿puedes conjugar el verbo olvidar? Sí. Olvidar, yo olvido, tú Bien. olvidas, él, ella, usted olvida, nosotros olvidamos, vosotros olvidáis, él, ellos, ellas, ellos, ustedes olvidan. Olvidan. Muy bien. Olvidar, como decimos, es escapar también. مشات له شي حاجة نساها. El verbo olvidar. Muy buena conjugación, Zoleja. Perfecto. Y el verbo Gracias. de nada. Muy bien. Muy buena conjugación. Así que, ¿quién participa también por el último؟ هذا ماشي آخر فعل. مازال غنشوفوا المجموعة الثانية. اللي ما عطيناش الكلمة دابا غادي المجموعة الثانية غادي تاخذوا الكلمة. محسن, el verbo descansar. Yo descanso. Yo descanso. Tú descansas. Sí, Él, ella, usted descansa. bien, Nosotros descansamos. bien. Vosotros descansáis. Ellos, ellas, ustedes descansan. Descansan. Muy bien. Así se conjuga el verbo descansar. ¿Qué significa descansar? Sí, Abdelrahim, ¿tienes la explicación? Repose. Exacto, esto, repose, que ارتاح. Por ejemplo, en el partido de fútbol, cuando juega Real Madrid-Barcelona, el primer partido, primera mitad, fue todo el partido, primera mitad, descanso, el descanso. المصدر أو الاسم كيتسمى el descanso. Descanso y luego segunda mitad. Deuxième mi-temps, la segunda mitad. Hay un descanso, descansar. También las vacaciones, nosotros descansamos, es para descansar un poco. Los jubilados, متقاعدين, los jubilados descansan. Descansan o viajan a otra parte para descansar también. Entonces, los verbos de segunda conjugación, ماشي أنا اللي غادي نقول القاعدة، شي واحد فيكم يقول لي شنو اكتشفتوا من خلال هذا التصريف ديال الافعال، كيفاش كنصرفوا هذه الافعال. هذه هي الخلاصه اللي غادي ناخذوها. زيد تفضل. ان عربي ترانكيل. الخلاصه عندهم خاتمه واحده كاملين. او اس
ese سي اموس ايس ان ايش حاسين وحده كتحكم هذا الجروب هذا. كوريكتو موي بيان. اذا نفس لا تيرمينيزون هذه هي القاعده، لا تيرميناسيون ولا ديسينينسيا. بحال الفرنسيه عندنا لا الرئيس ديال فيربو، الاصل في الفعل هما هذوك اللي شفتهم بالازرق، ولا تيرمينيزون كنحيد لانفينيتيف وكنزيد لا تيرمينيزون اللي قال لكم زيد او اس ا اموس ايس ان. بروفيسور بالنسبه لهاد لي تيرمينيزون في البريزون هذا ياك هذا البريزون دو لانديكاتيف بريسنتي دي انديكاتيفو. ملي كنرجعوا ملي تمشيو للسبجونكتيف سوبخونتيفو غتقلبوا العكس، غتولي يو تراباخي تو تراباخيس el trabaje nosotros trabajemos trabajéis trabajen. صافي هذا السوبخونتيفو. عاد دابا حنا نضبطوا هذه القاعده باش الا ضبطنا هذه حاجه بحاجه. هذا الشيء اللي كاين. الا ضبطنا هذه القاعده وصافي عرفنا كيفاش نصرفوا الافعال غيجينا السبجونكتيف ساهل، لان غير كنقلبوا سويتش كنقلبوا لا تيرمينيزون موي فاسيل. بيرفكتو. نعيمه اديلانتي tienes la palabra. أستاذ هذا إيه بالنسبة للأفعال ريغولير. اكزاكتو. los verbos regulares هادو افعال اللي كتخدع القاعده. حتى لا تيرمينيزون بحال لوس irregulares كيوقع فيهم شي تغيير في الاصل الفعل. غادي نشوفوا في هذه الحصه هذه ان شاء الله بعض الافعال. متفقين؟ وهادو بروميي جروب. مازال دوزيام جروب غيكون عاوتاني التيرمينيزون ديالهم مختلفه شويه، يمكن العكس ديال هذا غادي نشوفوه. Bueno, a partir de esto voy a dar la palabra a los demás compañeros. Abdellatif, por ejemplo. Abdellatif me vas a conjugar el verbo estudiar. طبق القاعدة بحال الجدول. El verbo estudiar. Ok. Yo estudio. Sí. Tú estudias. Sí. Ella, usted estudia. Sí. Nosotros estudiamos. Correcto. Vosotros estudiares. Sí. Ellos, ellas, ustedes estudian. Estudian. Muy bien. Ellos, ellas, ustedes estudian. Estudiáis, estudian. Perfecto. A ver, voy a pedir. Usted. Correcto, sí, صحاحين. Estudiáis, estudian. غادي نشوف شي متدخل آخر معنا، غادي نعطيكم فيه الآخر. زوليخا. Otro verbo que es el verbo escuchar. No sé si me escuchas. Sí. Yo escucho, tú escuchas, él, ella, usted escucha, nosotros escuchamos, vosotros escucháis, ellos, ellas, ustedes escuchan. Escuchan, muy bien, correcto. Muhsin, el verbo terminar. Yo terminato. Terminato no es correcto. terminar. محسن غتطبق غير القاعده بحال الافعال اللي شفنا. بلاتي هذيك فكر مزيان، راه قدامك بانطايا الشاشه، طبق نفس القاعده. ياك Yo termino. correcto. Ahora bien. Yo termino. Tú terminas. Ella termina. Bien. Nosotros terminamos. Correcto. Sí. Vosotros termináis. Ellos, ellas, ustedes terminayan. Terminan. Muy bien. Terminan. Así como aplicamos la regla regular de los verbos. Ahora vamos a pasar a la práctica. Tenéis un ejercicio. Vamos a pensar bien. غادي نخليكم واحد 5 دقائق تفكروا في هذا التمرين. كل واحد فيكم غادي يجاوبني جملة. Tenemos completa el verbo adecuado y conjúgalo en presente de indicativo. Ahí tenéis la pantalla. ¿De acuerdo?
os voy a dejar un espacio de tiempo de 5 minutos y vamos a pensar. Tenemos el verbo enviar, escuchar, trabajar, estar, hablar, regalar, desayunar, terminar y el verbo apagar. غتختاروا الفعل المناسب وغتصرفوا الفعل لحساب الجملة. De acuerdo? Sí, profesor, sí. بيرفكتو. إلا حداكم سي tenéis bolígrafo, ستيلو, ورقة تكتبوا أفضل. Aquí, así tenéis 5 minutos para pensar. Adelante. Sí, Desayuno. desayunamos. Desayuno. Sí, Desayunamos. sí, Desayuno. vamos a intentar contestar la primera y luego vosotros pensáis en las demás. Vale. زيد يلا غادي نعاونوا الا كان شي واحد يمكن يدخل حتى هو يعاوننا. Mis hermanos y yo desayunamos café con leche, tostada y huevos fritos. muy bien. متفقين مع زيد. Sí, profesor. Mis hermanos y yo desayunamos. Muy bien, bravo عليك. إذن إجابة صحيحة. La respuesta correcta. Mis hermanos y yo desayunamos. Utilizamos el verbo desayunar. Vale? حيت بزاف كيغلطوا كيشوفوا غي يو كيقول لك ديسايونو عادي لان وارد الخطا حيت كنركز على يو. لا mis hermanos خوتي وانا nosotros desayunamos. اذا خليكم تفكروا في الجمل اللي بقاو 4 minutos ahora para pensar. Número محسن la frase número 2. Vamos a entonces procesamos. تفضل محسن. La frase número 2, el padre de Javier trabaja en una fábrica de ropa. Correcto, el padre de Javier trabaja, el verbo trabajar, correcto. Vamos a dar la palabra a otro compañero. Mehdi acaba de incorporar. Mehdi, marhaban bik. Solamente para decir que إلا شي واحد طلب الالتحاق بالمجموعة راه الحصة اليوم كتسجل بالهاتف. ما كتبانليش كلشي اللي باغي الطلب ديال الالتحاق. مهدي استاكون نوسوتروس. شفنا افعال المجموعه الاولى. دابا كنشوفوا واحد التمرين. الحصه راه مسجله باش نرجعوا ليها ديك الساعه تشوف القاعده. مرحبا. شكرا استاذ. مرحبا. voy a dar la palabra a siguiente. اذا قلنا محسن باش نمشيو بالترتيب. مور محسن عبد الرحيم، مور عبد الرحيم محمد دي اكادير، موراه زيد، عاوتاني اختاروا 3 الأصدقاء آخرين. يلا adelante. Ahora Abdelrahim, la frase número 3. ¿A qué hora termináis las clases de matemáticas? Matemáticas. El verbo es Matemáticas. Terminar. terminar. Muy bien, Abdelrahim. ¿A qué hora termináis las clases de matemáticas? El verbo terminar. Muy bien. Seguimos. Suivant. Mohamed de Agadir y luego Zaid. Manuel. Manuel un mensaje. Manuel, un mensaje a su novia en estas fiestas. Ni que تكلموا على un mensaje, message. ¿Qué verbo le conviene Mohamed? قولنا enviar, escuchar, estar, hablar, regalar o apagar. Escuchar. No. Escucha. لا. نعاونوا استاذ. نقول لي غير لو فيرب. يلا قول له الفعل ويسر. تفضل. نقول له انا غير لو فيرب. يلا عبد اللطيف. فوالا enviar. El verbo enviar. Manuel envía un Manuel envía o envía. لا perdón. هكذا كيفاش كتنطق envía.
كتولي الاي فوق إنبيا انبيا، كتولي اي فوقها لاكسون انبيا. إنبيا مانويل إنبيا أم mensaje a su novia en estas fiestas de Navidad. a su novia en estas fiestas de Navidad. Perdón. لاحظوا escucha، انا فكرتي في ميساج واتساب. escucha un mensaje نقدروا نعتبروها صحيحه مع لا تكنولوجيا دي hoy، ولكن هنا شلنا a su novia la preposición a complemento indirecto. كما كانت هذه manda o envía un mensaje a su novia. Entonces la a هاد a هي اللي خلتنا نستعملوا forzosamente el verbo enviar. Respuesta correcta el verbo enviar. لاحظ محمد envía داك الايش شنو فوق منها Tilda. tilde. Tilde. muy bien tilde. Tilde. برافو عليك. tilde ماشي Tilde. no es el punto كانت فوقها نقطة غتقرا envía. envía como panadería. ملي كنجيبو الخبز la panadería. de acuerdo. bien. دابا نعطيو الكلمة لزيد. adelante. نعيمة كاين شي سؤال؟ اسمح لي نعيمة عندك شي سؤال؟ هاد الفعل هو envoyer. هو envoyer enviar سي correcto. el verbo enviar لاحظوا متقاربة مع الفرنسية envoyer enviar. كنقولوا بالإسبانية el verbo mandar también mandar un mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Zaid, seguimos. ¿Y tú cuántas lenguas hablas? ¿Y tú cuántas ¿Cuántas lenguas? lenguas hablas? Esto es una Sí, pregunta. sí. ¿Cuántas profesor. lenguas hablas? Correcto. El verbo hablar. Perfecto. Ahora vamos a dar la palabra a Naima, luego Zoleja también. Y continuamos. Naima, la frase número 6. Jesús y María escuchan las noticias de la radio. De la radio. Bien. El verbo es Jesús y María escuchan. Escuchan. Correcto. Porque tenemos la radio, entonces el verbo escuchar. Escuchan las noticias de la radio. ¿Qué significa noticias, Naima? El telediario, las noticias. En árabe, Naima. Sí, محسن. الراديو. الاخبار أخبار هما noticias. Las noticias. أخبار. ولكن داك الراديو اللي حكمت على السمعيه استاذ. ما كانش Esto. غادي نقولوا انطلاقا من السياق ديال الجملة فهمنا الفعل اللي خصنا نستعمله. Esto es, sí. Muy bien. Ahora Zoleja, la frase número 7 y luego el Mehdi, la última frase. No sé si Zoleja está con nosotros. Sí, adelante. Sí. No sé por qué Soraya apaga. Apagar. El verbo apagar. Apaga, correcto. El móvil después de las 9. 9 de la noche. Correcto. ¿Puedes repetir tu frase? Zoleja. No sé por qué Soraya apaga el móvil después de las 9 de la noche. Correcto. No sé por qué Soraya apaga. El verbo apagar. ¿Qué significa apagar? El contrario de encender. Encender كنشعل الهاتف. apagar كنطفي الهاتف. El verbo apagar. Eso es. هذا كما قلنا مع عبد الرحيم داك الحصه الا بدلتي البارامتر الى خوسته ديال التليفون ديالك ولا تجي تطفيه غادي تقرا apagar. El verbo apagar. Bueno, Mehdi.
صد نقرا الجملة نكونجيكيها ولا قرا الجمله تنقول وعاد لي نحاولوا نديروا لا كونجيغاسيون د الافعال. بقاو لك جوج د الافعال هما estar ستار y ريغالا regalar. سي كوريكت. يلا مهدي. yo yo muy contento porque mi abuelo me una bicicleta. yeah. yo muy contento. مهدي Sí. el verbo estar كنا شفناه. hola qué tal cómo estás. yo Estoy estoy. muy Correcto. Continúa. yo yo estoy muy contento porque mi abuelo me regala regala una bicicleta. bicicleta. ¿Qué significa regala? يصلح زي يصلح إصلاح no. يصايب esto es arreglar. أوفير كيريق واخا ماشي أوفير يصلح عطب donner un cadeau. زوليخا نسمعك شنو زعما قلتي؟ زعما donner un cadeau à quelqu'un زعما Exacto. هدات شي حاجة. exacto. muy bien. متفقين معاها؟ الجواب اللي عطات سي كوريكتو. بوركي؟ انا جيت فرحان حيت جدي هداني بيسيكليت. Estoy contento, muy contento porque mi abuelo me regala. El verbo regalar زي تبدرجة كنقولوها الريغالو الغلاوالو. por ejemplo en el soco el regalo cadeau en francés. regalar es el verbo. وعندك الصح مهدي. hay otro verbo que es el verbo arreglar. هذاك el verbo arreglar la bicicleta es preparar una bicicleta para que esté preparada. esto muy bien. felicidades. إذن برافو عليكم. هنا أفعال كنشوفوا السياق كنصرفوا الفعل. كما لاحظتوا القاعدة الأفعال المجموعة الأولى هي هذه. الاختبار الأول مزيان برافو عليكم. غنمشيو دابا للمجموعة الثانية ومن خلال الحصة في الجروب غنصيفط لكم حتى هاد الأفعال باش نتوما تكملوهم للتطبيق. كومون سي كونجوغان estos verbos. دابا نمشيو قلنا المجموعة الأولى primera conjugación son verbos que terminan en ar. hablar, escuchar, trabajar, estudiar, etc. Ahora los verbos de segunda son los verbos que terminan en er. إذا اللي يعرف شي فعل que levante la mano y me dice ¿qué verbo es? زيد. el primer verbo aprender sí. بحال جو ابريندو. correcto. el verbo aprender. لا نشوفوا قول لي الفعل الأول اللي في الصورة شنو. نتفقوا كاملين. الفيربو ممكن أستاذ بروفيسور. تفضل سي محمد. comer. comer. muy bien. comer. perfecto. el verbo comer. segundo verbo محمد de Agadir. no ما عرفتش. muy fácil. زيد. بيبير. لا ما ردوا البال. بيبير هي كيعيش. بيبير لا قلتيها بإي. بيبير. نتعودوا على هذه الحركة الإسبانية. كاين الفرق ما بين إي و إي. en español beber. ¿De acuerdo? el verbo beber. beber agua, beber Coca-Cola, etc. Naima, la imagen número 3. Naima, tienes la respuesta de la imagen número 3. أنا نعرف 4 correr. correr. muy bien. número 4. correr. 3. Mehdi. leer. muy bien. el verbo leer. Entonces el verbo leer, el verbo correr, como ha dicho Naima. La imagen número 5. Imagen número 5. Es el verbo romper. Romper en español. ¿De acuerdo? romper. أستاذ شرح لنا. أنا ما عرفتش
غضب. La, no es nervioso, no significa nervioso, romper. Por ejemplo, romper en francés, casser, يهرس, es romper, ¿de acuerdo؟ حتى إلا شديت شي ورقة وكمشتها كتسمى romper un papel. ماشي هرستو كي كمشتها كتسمى romper un papel, ¿de acuerdo؟ romper, el verbo romper. عقلوا على هذا الفعل. في العلاقات الإنسانية ملي كيبداو بزوج الأشخاص كتسمى كذلك رومبير. مبقاوش كيتفاهموا رومبير عنده بزاف د المعاني، ولكن المعنى اللي واضح كيكون هو كاسي، كتهرس. الفيربو romper un vaso, romper como el chico que está aquí, una madera, es romper. El verbo siguiente es el verbo coser. ملي كتكون شي حاجه ساهله بالنسبه للاسبان كتجيهم شي حاجه ساهله كيقولوا واحد العباره esto es coser y cantar. كنخيط بحال اللي كنخيط وكنغني. مثلا عطيتكم هاد التمرين اللي شفناه es coser y cantar. Es como coser y cantar. Si. عقلوا على هاد العباره حتى هي مهمه. ملي كتجينا شي حاجه سهله كتقول es como coser y cantar. Significa fácil. Una cosa fácil. Ahora le doy la palabra a Mehdi. El verbo siguiente, Mehdi. Sí, profesor. La imagen que tenemos aquí. ما كنتيش معنا من بداية ديال الحصة، pero esta imagen, ¿qué verbo le corresponde? Zaid, adelante. Querer, el verbo querer. ¿De acuerdo? Esto, el verbo querer. El verbo querer حصة ديالنا الأساسي نفهموا الأفعال، ولكن ما فيها بس نشرح حتى بعض المعاني. كاين واحد الفيربو ديسيار، والفرق بيناتهم هو أنه ديسيار كتعني أنت كتمنى شي حاجة، بيرو كيري كتخص تحقق فيها الشرط ديال الإرادة، لا فولونتاد. إلا كنتي كتبغي شي حاجة خصها تكون فيها الإرادة. إن لا إكسبليكاسيون الفرق ما بين ديسيار و كيري es este. Por ejemplo, Abdelrahim, siguiente, una explicación. Adelante, Abdelrahim. زعما لونفي. ما سمعتكش. قلت لك المرادف زعما هو لونفي. لونفي كارير هي بحال نقولوا لو فيرب ايمي بالفرنسيه. لا كارير لا بولون ديسيار. لا ديسيار كتعني مثلا ديزيري. لونفي اللي قلتي خصها تحقق ضروري الشرط ديال لا فولونتي لا فولونتاد. لونفي عندك الصح، لان الفرق ما بين كارير و ديسيار اسيستو. ممكن انه مثلا يو ديسيو viajar por todo el mundo، ولكن الا ما كانش عندي اراده ودرت هذه العزيمه باش نتسارع تسمى الفيربو ديسيار. Esto es la diferencia entre desear y querer. ¿De acuerdo? كما قلت خص لونفي يعني كعبر voluntad. La siguiente. Esconder. El verbo esconder يختبئ. Esconder. الفيربو كيرير كيوقع فيه واحد ديبطونغو يو كييرو، ما كنقولوش يو كيرو. هذا الديبطونغو بين الاختلافات اللي في بعض الافعال غادي نشوفوهم ان شاء الله. Bueno, vamos a ver, Abdelrahim, vamos a leer todos los verbos de segunda conjugación y luego damos la palabra a otros compañeros. Comer, beber, leer, correr, romper, coser, querer, esconder. Muy bien. Zaid, repite, por favor, otra lectura. Puedes activar micrófono. حاول تاكتيفي الميكرو ديالك وعاوتاني ديزاكتيفي. Vale, tranquilo. Comer, beber, leer, correr,
romper, coser, querer, esconder. Muy bien, perfecto. Zoleja, otra lectura. Comer, beber, leer, correr, romper, coser, querer, esconder. Esconder, muy bien. Entonces, estos verbos que terminan en er son verbos de segunda conjugación. معرفتش واش غادي يوقع لنا نفس القضيه ديال الحصه، غادي نمشيو نقسموها وغتبقى لنا شي حاجه اخرى. نحاولوا نكملوا حتى تحبس الحصه ديالنا، ماشي مشكل. اذا الاصدقاء اللي ما شاركوش في القراءه غادي نشوفوا لا كونجيغيزون دابا التصريف بالافعال، conjugación de los verbos. El verbo querer es un verbo que diptonga. Vamos con la participación de Naima. Puedes conjugar el verbo querer. كل شيء يشارك. نعيمة. El primer verbo. Yo quiero. Tú quieres. Correcto. Ella, usted quiere. Quiere. Muy bien. Quiere. Nosotros queremos. Queremos. Muy bien. Vosotros queréis. Muy bien. Ellos, ellas y ustedes quieren. Quieren. Ellos, ellas, ustedes quieren. Muy bien. Mohamed de Agadir. El verbo comer. Sí, profesor. Yo comero. No. آه، شوف اللي حداهم وغتطبق نفس القاعدة. Como. yo como, Sí. sí, el término. Yo como, tú comes, ella, usted come, nosotros comeremos, Bien. vosotros comís, Coméis. coméis, Coméis. ellos, ellas, usted comen. Comen. Ellos, ellas, ustedes comen. Muy bien. Seguimos el mismo ritmo, la misma conjugación de los demás verbos. El Mehdi, el verbo Sí, profesor. Esconder. esconder, correcto. Con permiso, Zaid, Vale. te voy a quitar micrófono y luego cuando intervienes, vamos a escuchar. Tranquilo. Vale. شوف نو زيد غادي نحبس لك الميكرو تيسالي مهدي باش يتسمع الصوت صافي. انت ديزاكتيفي الميكرو. يلا ترانكيلو. بيان. يلا نسمعوا لمهدي. Yo escondo. بيان. Tú escondes. بيان. Ella, usted esconde. سي. Nosotros escondemos. Vosotros escondéis. سي. Ellos, ellas, usted esconden. Esconden. Ellos, ellas, ustedes esconden. Muy bien. El verbo esconder. Perfecto. Ahora شكون اللي ما شاركش اللي مازال معنا en el grupo que no participa. عبد اللطيف, estás? El verbo romper. Adelante. Yo rompo. Yo Rompo. rompo. Rompo, sí, correcto. Sí. Rompo, no rompo. Tú rompes. Bien. Ella, usted
On paie. Bien. Nosotros rompemos. Bien. Vosotros rompéis. Ellos, ellas, ustedes rompen. Rompen. Correcto, ¿eh? El verbo romper. Perfecto. Yo rompo, tú rompes, él, ella, usted rompe, nosotros rompemos, vosotros rompéis, ellos, ellas, ustedes rompen. ¿De acuerdo؟ غادي توصلوا لواحد الدرجة أنه بلا ما تشوف الطابلو el verbo por ejemplo beber bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis, beben. ¿De acuerdo؟ مع كل براكتيكا مع الممارسة غادي ناخذوا شي فعل دائما. شفنا الطريقة كيفاش نصرفوا سواء الأفعال ديال بريميرا كونجوغاسيون أو سيغوندا كونجوغاسيون. De acuerdo? نشوفوا دابا تنظن راه قاعدة واضحة قدامكم. كومون سي كونجوغا كادا فيربو. زيد el verbo aprender. Vale. Yo aprendo, tú aprendes, él, ella, usted aprenden, nosotros aprendemos, vosotros aprendéis, ellos, ellas, ustedes aprenden. Muy bien, correcto. Entonces, esta es la regla. شنو القاعدة اللي استفدنا من هذه الأفعال؟ Para la سي vale. يلا زيد. Para la segundo grupo, سي terminada para O, termina en O, en O, S, S, hemos, ellos, N. Esto es, en. Así como terminamos. إذا la terminaison مختلفة على premier group. Podemos hacer, por ejemplo, una comparación. Vamos a quitar esto y hacemos la comparación. Como podéis ver aquí. ¿Qué partage? ما كاينش بارطاج لا ما كاينش واقيلا انا غادي نعاود نبارطاجي معاك هذوك المجموعات الثانيه son diferentes los verbos de primera conjugación son verbos diferentes en cuanto a la desinencia في la terminaison ديالهم كتختلف estamos اذا هذا التمرين اللي شفناه هذو الافعال segunda conjugación los verbos que hemos visto y aquí la conjugación también de estos verbos que acabamos de ver. Vamos ahora a la práctica, أفعال المجموعة الثالثة. تمارين من أحسن التمارين غنعطيكم تمارين ديال المجموعة الثانية والثالثة مجموعين. داكوردو دابا نمشيو للمجموعة الثالثة باش ما نكثرش عليكم حتى الحصة. نشوفوا غير بعض الأفعال اللي كيساليو بإير تقريبا نفس لا كونجيغيزون عندهم. نختموا الحصة ونخليو التمرين. من الافضل نعطيكم شي ارقام ديال التمارين اللي عندنا في الكتاب. Vamos a hacer la conjugación. نمشيو للمجموعه الثالثه. tercera cómo se llama tercera verbos de tercera conjugación. Sí, Mohamed. Escribir. El verbo escribir. Correcto. Entonces, perdón. Buena respuesta, el verbo escribir. Adelante, Zaid. Siguiente verbo. Aplaudir. 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 En francés, aplaudir. En español, aplaudir. Aplaudir. Eso, aplaudir. Correcto. Bien. Abdelrahim, el verbo siguiente. Construir. Correcto. Construir. Sí, construir. El verbo construir. Muy bien, el verbo construir. Zoleja, el verbo siguiente. هنعطيك بالعربية ونشوف واش غادي تعطي بالإسبانية. اكتشف. En español. Zoleja.
¿Cuál es? Descubrir. Mohamed, sí, ¿puedes ayudar? Descubrir. El verbo Descubrir. es descubrir. Muy bien, el verbo descubrir, correcto. Mehdi, el verbo siguiente. Abrir. Abrir. Correcto, sí, el verbo abrir. Muy bien. Abdelatif, verbo siguiente. Rir, Reír. Reír, el verbo reír. reír. Muy bien, el verbo reír. El verbo siguiente, ¿quién lo conoce? Cuando tenemos, por ejemplo, dolor de cabeza, el verbo su, como el francés. يلا. Sufrir. Sufrir, muy bien, Zaid. El verbo sufrir. Esto. Y el último verbo, Conducir. el verbo Conducir. conducir. El verbo Conducir. conducir. Correcto, muy bien. Naima, lee por favor estos verbos. Escribir, Escribir, aplaudir, construir, descubrir, descubrir, ¿sí? Abrir, Bien. reír, sufrir, conducir. El verbo conducir, muy bien, el verbo conducir. Conducir. Abdelatif, ¿puedes repetir por favor otra lectura? Escribir, aplaudir, construir, descubrir, abrir, reír, sufrir, conducir. Conducir, muy bien. Ahora les voy a pedir, Abdelrahim, Zaid, los demás compañeros también, darme otro verbo que termina en ir. كروبشي في الآخر. ¿Le عارفه? Aburrir. Sí. Aburrir. ¿Qué significa aburrir? يمل. Esto, يحس بالملل. Aburrir. El verbo aburrir. Aburrido, mumil. Sí, es muy aburrido. Bored en inglés, creo. Naima, otro verbo que termina en ir como aburrir. Ir. El verbo يذهب. ir, correcto. Yo voy. هذا ما كيختارش القاعدة. Yo voy, tú vas, él va. Nosotros vamos. El verbo ir. Correcto, Naima. Bien. Abdelrahim, otro verbo. Verbo recibir, Recibir. Muy bien, correcto. por ejemplo, un correo. Muy bien. Una frase, Abdelrahim. Yo recibo, Yo recibo un correo. un correo. Muy bien. Yo hoy, por ejemplo, por la mañana, yo recibo un correo. El verbo recibir. Muy buena respuesta. Otro verbo que termina en ir. Abdelatif. Profesor, Sí, Mohamed. dormir. Dormir, correcto. El verbo dormir. Muy bien. Abdelatif, otro verbo. Venir. Salir. Venir. El verbo venir. Venir. El verbo venir. Muy bien. Mehdi, otro verbo. Vivir. El verbo vivir, correcto. El verbo vivir. Aquí tenemos una lista de verbos que vamos a conjugar. Descubrir, repetir, recibir, abrir y el verbo escribir. بينهم بين المجموعة الثانية واحد الاختلاف في la terminaison. Esto lo vamos a ver. Un pequeño detalle. إذا هما الدوزيام جروب تقريبا متشابهين في la terminaison ديالهم. يلا زيد البريمير فيربو تقدر تقرا لنا الفعل الأول. Descubrir. Sí. Yo descubro. Sí. Tú descubres. Bien. Él, ella, usted descubre. Bien. نوقفوا هنا. Nosotros. بلاتي perdón زيد.
إذا لاحظتوا في الثلاثة الضمائر الأولى هما والدوزيام جروب بحال يو كومو تو كوميس ال كومي يو ديسكوبرو تو ديسكوبريس ال ديسكوبري صافي إذا لا تيرمينيزون بحال هنا كيوقع اختلاف بسيط هكا نقولوا كوميموس باردون نقولوا Nosotros ديسكوبريموس. تفضل زيد يلا كمل. nosotros descubrimos. Vosotros descubrís. Correcto, bien. Ellos, ellas, ustedes descubren. descubren. إذا هنا في ثلاثة الضمائر ديال الجمع كيوقع اختلاف مقارنة مع دوزيام جروب. تنقولوا comemos هنا descubrimos بإي coméis descubrís ellos comen ellos descubren تشابهين. ما عدا nosotros vosotros كاينة داك ال A y la I la diferencia. Muy bien. Naima, el verbo repetir. repetir, yo repeto, Sí, tú repites, sí. ella, usted repite, Repite. nosotros repite, nosotros repetimos, Bien. vosotros repetís, ellos, ellas y ustedes repiten. Correcto. إلا لاحظتوا عملتوا الزوم لهاد البانطاية ديالكم غادي تلاحظوا باللي ريبيتير كاينة واحد الإي كتبتها بلون مغاير حيت هاد الفعل هذا داك ريبيتير ما كنقولوش ريبيتو داك الأو كتولي إي. كاين واحد العدد ديال الأفعال اللي كيوقع فيهم هاد الكامبيو هاد لو شونجمون الأو كتولي إي في وسط الفعل. واحد عدد قليل الأفعال ممكن أننا نعقلوا عليهم كما الفيربو ريبيتير y otros verbos. غادي نخليهم ان شاء الله الحصه الماجيه نشوفوا الافعال اللي ما كتخضعش للقاعده وما بساط. نحاولوا نكملوا هذه الحصه هذه باش ما نطولش عليكم بزاف. غادي نكملوا هذه الافعال اللي شفنا دابا هادو اللي كيخضعوا للقاعده. الحصه الماجيه غادي يجينا سهله باش نشوفوا شنو اختلافات مع الافعال الاخرين los verbos irregulares. اذا الحصه الماجيه نديروا los verbos irregulares. Vamos a continuar ahora, Abdelrahim, el verbo recibir. Yo recibo, tú recibes, él, ella, usted recibe, nosotros recibimos, vosotros recibís, ellos, ellas, ustedes reciben. Muy bien, correcto, perfecto. Mohamed de Agadir, el verbo abrir. Sí, profesor. abriu. No. حيد داك إير كاملة وزيد لا تيرمينيزون. Yo abro. Abro, yo abro. Yo abro. Tú abres. Sí. ella, usted. Usted abre. Nosotros abrimos. Vosotros abrís. Ellos, ellas, ustedes abren. Abren, muy bien. Yo abro, el verbo abrir, yo abro. Tú abres, él abre, abrimos, abrís, abren. في واحد القصص اللي عرفناهم حنا صغار كاين الترجمه ديالهم اسبانيه تيقول له ابريتي سيسامو. شنو هي بردون محمد؟ بيرفكتو. ابري سيسامو. عرفتوا هذا في القصص غالبا كنا قريناها قصص صغيره كنقولوا بالعربيه افتح يا سمسم كتسمعوا بها ياك؟ الفيربو ابرير افتح يا سمسم. دابا دوك المستشرقين الكور ملي داروا دراسات
كما كنقولوا كيقشبوا على العقل العربي على العرب، خاصة دابا هذا المشكل اللي واقع. يقول لك ابريتي سيسام، قصة قديمة يمكن شفناها في يمكن علي بابا علاء والأربع الدين علاء الدين او علي بابا والأربعين حرامي لو سكوارينتا لادرونيز. كيقول لك العقل العربي بقوة حتى في القصص ديالهم معكازين، ما غيمشيش يفتح هو كيقول ابريتي سيسام افتح يا سمسم. حتى القصص ديالهم هادو مستشرقين به، لان كينتقدوا اللي جاو واحد العدد كتير، وفي من بين المستشرقين اللي جاو حتى للمغرب في القرن 19 كاين بزاف ديال الاشياء اللي تكتبات على المغرب. افورتونادامينتي لحسن الحظ ان زعما المغرب القيمه ديالو التاريخيه افضل بكثير من مجموعه ديال الدول في دابا اللي كنشوفوا ديال الخليج ولا كنعرفوا لورانس العرب الى غير ذلك. انا تفكرت غير هذه المعلومه هذه، كان واحد المستشرق قال لهم بقوه العجز اللي في العرب حتى القصه ديالهم ما كتبش الكاتب انه شي واحد خصو يفتح داك الكهف، هو قال له افتح يا سمسم، زعما نوض افتح راسك. ابريتي سيسامو، اذا ملي كترجم هاد العباره ابريتي سيسامو هو الزنجلان بالدارجه، هو السمسم بالعربيه. ابريتي سيسامو اللي ديالو ونومبري الفيربو ابرير. هاد الفعل هذا فكرني في هاد العباره. بوينو فاموس اسيغير. شكون اللي مازال ما قراش بزاف؟ اخر فعل تنظن مهدي زوليخا ا بارتيسيبادو. عبد اللطيف مهدي تسمعوا المهدي يلا. Sí, profesor. Yo escribo, tú escribes, él, ella, usted escribe, nosotros escribimos, Sí, vosotros vosotros escribís, ellos, ellas, usted escriben. escriben. اذا هذه هي القاعده، وهاد الافعال غنبارطاجيهم معكم باش من بعد تشوفوا افعال اخرين وغادي تطبقوا نفس القاعده. por ejemplo cualquier verbo غادي تطبقوا escribir, escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben. كنحفظ غير هاد الفعل بهاد الطريقه وكنطبق على الافعال الاخرين. y así se aprende fácilmente. aquí tenemos los verbos. هنا خلطتهم بجوج الا لاحظتوا، افعال المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه. comer, beber, aprender, leer, vender, vivir, escribir, abrir, recibir y subir. غنتعاونوا عليهم باش نختموا هذه الحصه، ما تطولش عليكم، ربما طولنا اكثر. así que vamos غنمشيو مباشره للاجابات اللي عرفناها نتعاونوا عليها. عبد الرحيم primera palabra. Ricardo y Adriana viven en casa de su abuelo. El verbo es vivir. Vivir. Muy bien, correcto. Perfecto. Naima, la frase número 2. Yo a veces en el restaurante. A veces, أحيانا, a veces. Naima. Como. Sí, Mohamed. Como. Yo como a veces en el restaurante. En el restaurante. إذا الإجابة جاوب عليها محمد. Está bien. نعطي النعيمة اللي موراها. يلا. La frase siguiente. La frase número 2. عبد الرحيم. Perdón. Mohamed ha dicho yo como a veces en el restaurante. Naima. Número 3. Tú, le verbo leer un libro en espagnol. Tú, el verbo leer. صرف لنا هذا الفعل. Lees, correcto. El verbo leer. Tú lees. Muy bien. محسن, no sé si محسن está con nosotros. إذا كان محسن باقي معنا في هذا يعطينا الجملة الثالثة أو الرابعة. La frase número 4. Si no está, paso la palabra a مهدي. غنمشيو بالتور دو غول بالدور. مهدي. El agua antes de dormir. El verbo el, ¿qué verbo corresponde con agua? Vivir. beber. فتحوا
فتحوا حاولوا تفتحوا داك الاي ملي تكونوا كتنطقوها. بيبي بيبي. beber, Esto. Repite. beber agua. El beber agua antes de dormir. El. بيبيس Tu bebes. El. Bebes. هذيك تو. El شنو El نقولوا؟ بيبا No. بيبي بيبا bebes. بيبي 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 Bebe. Como el niño. Bebe. Bebe. El bebe. Agua Agua. antes de dormir. Esto es el verbo beber. اللي شاركوا عبد الرحيم، محمد، نعيمة، مهدي، أورا، زيد، موراه عبد اللطيف. يلا preparados. Nosotros aprendemos español en el instituto. Nosotros aprendemos. Aprendemos Correcto. español. Sí, عبد اللطيف, la frase siguiente. عبد اللطيف. Y luego, Sí, Yo. sí, sí. adelante. Vosotros ropa en la tienda. Nosotros vendéis. Correcto. Sigue la frase. كمل الجملة ديالك. Nosotros vendéis ropa en la tienda. Vosotros vendéis ropa. Ropa y el malabis, la ropa, pantalones, camiseta, etc. Muy bien. Zoleja, la frase siguiente. Yo escribo en mensaje por WhatsApp a Kevin. Yo Bien. escribo, muy bien, un mensaje por WhatsApp a Kevina. Muy bien. volvemos. إلا ذكرت أصدقاء كاملين رجعوا. يمكن عبد الرحيم كان هو الأول اللي دخل. يلا. Otra vez. عبد الرحيم. Y seguimos. Morah Muhammad. Después Naima. Yo. Sí, adelante. Ella abre la puerta por la mañana. Ella, el verbo abrir, abre, correcto, la puerta por la mañana. El verbo abrir. قلنا جوج الأفعال recibir y subir. محمد لأكادير. Nosotros a los invitados en el salón. No sé si puede participar Recibimos. Muhammad. Sí, Zaid, adelante. Zaid, puedes. Nosotros recibimos a los invitados en el salón. Recibimos, correcto. Nosotros recibimos. El verbo recibir. Naima, la última frase. Vosotros. Vosotros subís Subís. Subís. las escaleras rápido. Escaleras rápido. Rápido. Naima, ¿cuál es el contrario del verbo subir? Muhammad, ¿cuál es el contrario? Sí, Muhammad. bajar El verbo bajar. Subir, yas'adu. El verbo bajar es el contrario del verbo subir. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces, con este ejercicio terminamos la clase de hoy. Para la clase que viene vamos a hablar de verbos irregulares. vamos a ver la irregularidad de ciertos verbos. عندنا إلا لاحظتوا بغيتوا تسجلوا عندكم في الصفحة 224 página 224 del libro. الكتاب اللي عندكم الليبرو ان لابليكاسيون سواء في التطبيق او في الكتاب اللي عندكم PDF توصلتوا به. كاينه واحد الجهه خاصه بالتمارين غتلقاو داك الصفحه تما 224. Vamos a hablar de los ejemplos de verbos irregulares como estos. غادي نشوفوا بعض التمارين de verbos irregulares para la clase que viene. Entonces, hasta aquí llegamos al final de esta clase. Hemos visto los verbos de primera como trabajar, estudiar, escuchar.
los verbos de segunda conjugación como comer, beber, aprender, y los verbos de tercera conjugación como el verbo escribir, el verbo conducir, el verbo reír, etc. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Os Sí, aconsejo, profesor. recordar la regla قاعدة وتطبقوها بلا ما تشوفوا الأفعال. اختاروا شي فعل، ديروا واحد المراجعة، ومن خلال هذه الصفحة اللي قلت لكم 224 لا clase que viene الحصة المقبلة ديالنا إن شاء الله غادي نشوفوا الأفعال los verbos irregulares. Así que llegamos a final de esta clase. شكرا على الصبر ديالكم. يمكن تجاوزنا الحصة هذا، ولكن برافو عليكم. نتمنى تكون استفادة في هذه الأفعال مهمين. هذه هي الانطلاقة. إلا ضبطنا البريزون دو لانديكاتيف باش نقولها لكم، راه باقي يعني الصيغات الأخرى ديال الأفعال كتجينا سهلة. نضبطوا غير هادو ديال البريزون دو لانديكاتيف، لأن بحال هذه هي القاعدة اللي كنبنيو عليها الكونجيغيزون في الإسبانية. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, inshallah. Venga, un abrazo a todos.